Uh, yeah. Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo episodio de Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en este momento estamos hablando de lo que es la invasión de los extraterrestres. Buen tema, mis hermanos, porque la invasión de los extraterrestres se nos ha dicho por mucho tiempo de que estas cosas vendrían y sucederían que muchos extraterrestres vendrían a la Tierra y nos invadirían. Otros están hablando de que los extraterrestres vendrían a ayudarnos a nosotros. Pero ¿cuál es la verdad bíblica acerca de estas cosas? Bueno, la verdad bíblica de estas cosas es si existen los extraterrestres, quiénes son, dónde están y qué relación tienen con Dios y con todos nosotros. Para eso primero tenemos que saber qué es un extraterrestre. Bueno, nosotros los seres humanos somos terrestres porque nacimos en la Tierra. Tenemos nuestro origen en la Tierra. Entonces, cuando tenemos este origen en la Tierra, somos terrestres o terrícolas. Ahora bien, muchas personas eh, nos ven a los extraterrestres de otra forma. Los extraterrestres son seres vivientes que no tienen su origen en la Tierra, tienen su origen fuera de la Tierra. Entonces, ¿quiénes son estos seres? Y habla la Biblia acerca de esto. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres. Sí habla de ellos, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios que se encuentra en Ezequiel capítulo 1, verso 1. Y vamos a ver si en realidad existen seres fuera, porque nosotros tenemos personas, científicos, que gastan millones, miles de millones para saber si hay alguna señal de vida fuera de este planeta. Pero ¿qué nos dice la Biblia y qué nos dice eh, Dios acerca de esto? ¿Existen estos seres? Vamos a ver, mis hermanos. Dice Ezequiel capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leerlo para que tengamos más, más comprensión de lo que es la Santa Palabra. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo entre los deportados, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de los deportados del rey de Joaquín, a los 5 días del mes, vino expresamente palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y aquí fue sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego refulgente, y alrededor de él un resplandor, y en medio como el fulgor del, del electro, en medio del fuego. Y del centro emergía la figura de 4 seres vivientes, y era así su aspecto. Había uno de ellos semejante a un hombre. Cada uno tenía cuatro caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, sus 4 lados, tenían manos de hombre, y en cuanto a las caras, a las alas de los cuatro, a las alas de los 4, con las alas se juntaban el uno y el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey
a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila, y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas sobre la encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía a que se anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no, no, no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, sus aspectos era como un carbón, eran como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que fulgaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego le salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los cuatro lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían a sus cuatro costados y se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía a que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos. Y sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la bóveda de las alas de ellos estaban rectas, y una a nivel de la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, un ruido de tumulto, como el ruido de un ejército acampado, cuando se paraban y bajaban sus alas. Pues cuando resonaban una voz por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas, conforme estaban parados, plegaban sus alas. Y por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas, había como la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y luego como el fulgor del bronce bruñido, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo, vi que parecían como fuego y que tenía resplandor alrededor, semejante al arco iris que aparece en las nubes el día que llueve. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la imagen y de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Mis hermanos, vemos que la palabra de Dios nos habla
de seres vivientes y todo ser viviente es creado por Dios. Ahora bien, ¿quiénes son estos seres vivientes? Esto de esta palabra en Ezequiel capítulo 1 nos habla de seres vivientes que sí estaban conforme a la palabra de Dios en ese momento. Sabemos, mis hermanos, que los extraterrestres, como nos los han pintado en películas, en novelas, en libros, no son lo que usted y yo pensamos. Son seres vivientes creados por Dios, pero que muchos de ellos, la tercera parte de esos seres vivientes, según la palabra de Dios en Apocalipsis, habla de que se fueron a favor del enemigo y de que ellos están tratando de que tú creas que ellos son otra cosa, no es lo que Dios creó. Dios creó a seres vivientes. Aquí en esta palabra lo acabamos de leer y acabamos de leer que usan diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, utilizan vehículos. Estas ruedas eran vehículos. Y en estos días vi una información, según científicos, de que estos platillos voladores, o ovni como se le dice, tienen alguna conexión con la persona o con el ser viviente que la maneja. Por eso esos supuestos platillos voladores que supuestamente tienen el área 51 no la pueden navegar o no la pueden volar porque cada ser maneja con su cuerpo, con su mente, esas naves. Aquí vemos que la palabra de Dios dice que donde quiera que se movía el personaje, se movían los aros. Ahora bien, dice la palabra de Dios que estas eran criaturas que tenían 4 caras, que tenían pies derechos, que tenían alas, y estos seres no los hemos visto. O por lo menos el ser humano no ha visto estos seres, pero sí existen estos seres. Está aquí en la palabra de Dios y seguirán existiendo. Lo que pasa es que nosotros, los demonios, nos han querido vender de que los extraterrestres están fuera de lo que es la palabra de Dios y fuera de lo que nosotros podemos encapsular todo lo que es ser vivo. Todo lo que es ser vivo lo hizo Dios. Todo lo que es ser viviente lo creó Dios. Ahora, de que sean malos o buenos, eso está en que algunos se fueron a favor del enemigo y otros siguieron con la voluntad de Dios. Debemos entender, mis hermanos, que estos seres que tratan de engañarnos, que hablan de los Anunnaki, hablan de otros dioses, ponen a otros dioses para que el ser humano crea que Dios no existe y crea que Dios no los creó a ellos, sino que ellos nos crearon a nosotros para experimentar y ver cómo evolucionamos. No, mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y más importante que toda espada de doble filo y córtate los tuétanos. Mis hermanos, la palabra se está cumpliendo. Y por eso te digo a ti que hay seres creados fuera de este planeta y viven fuera de este planeta, y otros son seres espirituales que no podemos ver porque están en otra dimensión, solamente por obra de Dios, y que Dios abra tus ojos y abra tu entendimiento espiritual para que tú puedas ver el mundo espiritual. Tenemos también en la palabra de Dios cuando Eliseo le dice ora para que Giesi vea el campamento que Dios tenía sobre ellos. Cuando los enemigos estaban por atacarlos, Eliseo le dice a Giesi, si supieras cuántos están con nosotros. Y verdaderamente oró y Dios le mostró a Giesi todos los ángeles que estaban con ellos. Conjuntamente ahí estaban carros y habían todo ser viviente que Dios ha creado para que nosotros podamos servirle y para que puedan protegernos.
Busca de Dios porque Dios te está protegiendo a nivel de ángeles. Dios pone ángeles en tu casa, Dios pone ángeles en tu negocio, Dios pone ángeles que te cuiden a ti a donde quiera que vas. Los seres vivientes existen. La Biblia habla de seres vivientes. La Biblia habla de que hay otros seres. Y bueno, si nos vamos a hacer ese extraterrestre, Jesús dijo, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Entonces Jesús y Dios son los primeros que son extraterrestres porque su origen y su ser no tiene nada que ver con la tierra. Pero déjame decirte que sí, y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Apocalipsis 4, 4, 6, que dice, y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo es semejante a un becerro, y el tercero tiene rostro como de hombre, y el cuarto es semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cedía de noche decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si leemos la palabra de Dios en Apocalipsis, vemos también que hay muchos seres. Si vemos cuando Jesús se iba, se le aparecieron unos varones, unos ángeles, y le dijeron a los que estaban ahí, ¿por qué miráis hacia el cielo? Este Cristo que hoy se va, volverá así como se fue. También tenemos en la palabra de Dios a los padres de Sansón, cuando se le apareció el ángel de Jehová. Hermanos, el mundo está lleno de seres que Dios ha enviado para protegernos, pero sí también hay seres malignos que están para destruirte. La invasión de los extraterrestres, ¿cuándo será? Vamos a leerlo en la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 dice así, en el nombre de Jesús. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo del abismo una humareda como la de un horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañasen la hierba de la tierra, ni alguna cosa verde, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y se les fue concedido que no lo matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y ningún modo la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos parecidos para la guerra, preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones, tenían corazas y corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían sus colas como de escorpión, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esta será la invasión de los extraterrestres. Bajarán ángeles a la tierra
ángeles caídos, demonios, soltarán, dice la palabra que soltarán a muchos demonios que están atados después que la iglesia se haya ido. Por eso es importante de que tú busques de Dios ahora. Es importante de que tu salvación la consigas ahora. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, no habrá escapatoria. Habrá invasión, pero habrá invasión de demonios. Y no vendrán con buena fe. Vendrán con mala fe a destruir al ser humano. Y no lo han hecho porque Dios todavía tiene misericordia de todos nosotros. Dios sigue teniendo toda la misericordia y Dios sigue buscándote. Cristo te ama y Cristo quiere que tú estés a salvo. Escapa por tu vida y escapa de esta invasión que sí va a ocurrir, pero no como no como te lo presentan en la televisión, sino de una forma peor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde la cabina de la voz de Dios te habló Hanson Rosario. Dios te guarde y bendiciones.